El partido disputado en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, bueno, pues tuvo momentos, episodios de polémica que vamos a analizar enseguida con Antonio Moedano, que estuvo en el estadio Vicente Calderón en ese partidazo, y vemos aquí una de ellas, la polémica. El Real Madrid, los jugadores, los futbolistas del Real Madrid, al finalizar el partido, dejaron su bandera, 2 banderas exactamente, en el césped del Calderón, tras clasificarse a la final. Es el momento en el que Nacho y Sergio Ramos dejan en el césped del Bernabéu 2 banderas con el escudo del Real Madrid, una bandera madridista, la otra bandera de España con ese escudo del Real Madrid, como respuesta, Antonio, a un hecho que sucedió en el Santiago Bernabéu cuando el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, le ganó la final de Copa al Real Madrid de Mourinho. Fue Coque el que dejó su bandera después de esa final en el césped del Bernabéu, y parece ser que los jugadores del Real Madrid lo tenían guardado y se han cobrado su revancha, esa venganza, y han dejado en el último derbi de Champions en el Vicente Calderón, han dejado su bandera. Perdió el Real Madrid 2-1, pero se clasificó para la final. Es una de las imágenes, bueno, pues que nos deja el partido disputado en el Vicente Calderón. Enseguida vamos a ver otras, como el tifo de respuesta de la afición del Atlético de Madrid al que se vio en el Bernabéu cuando en el fondo sur del Bernabéu había una pancarta que decía "decidme qué se siente", pues hubo otro tifo de respuesta en el Vicente Calderón. Vamos a analizar primero, Antonio, bueno, pues esto, tú estuviste en el estadio, Antonio, en el partido, estuviste cubriéndolo y viste esta imagen, ¿qué te pareció? Bueno, me pareció una celebración bonita, pero poco original, es verdad, como comenta lo de Coque, que fue mucho más sentido, yo creo, mucho más espontáneo, con 40.000 atléticos en la grada y no con 4 gatos que quedaban del Madrid, porque la verdad, al final, la mayoría del afición atlético se quedó mojándose, como se pueden ver en la imagen de televisión, y los aficionados del Real Madrid, muchos se quedaron, es verdad, pero la mayoría se fue a cubrirse de la lluvia. Yo creo que está bonito, que Nacho como canterano lo sentiría mucho, igual que posiblemente la mayoría del vestuario, pero no creo que goce de esa naturalidad como el gesto de Coque en el centro del campo y besando la bandera. ¿Te parece una provocación? No sé, que Nacho, que Sergio Ramos salieran y dejaran 2 banderas. Lo digo sobre todo porque está el morbo de que era el último derbi en el Vicente Calderón. El Real Madrid lo perdió, se clasificó, pero quisieron como dejar... No sé qué significa este gesto, si dejar la bandera es como conquistar algo, ¿no? La luna, conquistar un estadio rival. Sí, sí, hombre, polémico no es, a mí me parece un gesto eso bonito, que no tiene mucha originalidad, pero que está en su derecho también. Han pasado al final de la Champions, pueden hacer casi lo que quieran y por supuesto que deben celebrarlo por todo lo alto, y si le ha salido así a Nacho y a Ramos y encima se la tenían guardada y le parece que es una forma de quitarse la espinita y mandarle un dardo al Atlético, pues bueno, es al final un derbi madrileño, que hay tensión, hay polémica y al final esto es fútbol. Unos dan y se espera y el día siguiente pues te la devuelvo. Antonio, ¿cómo vistes, estuviste en el estadio Vicente Calderón, cómo vistes el partido entre los jugadores? ¿Hubo fair play? Bueno, sí que hubo incidentes antes del partido, con cargas policiales a aficionados del Atlético de Madrid que tiraron botellas y piedras a autobuses de aficionados del Real Madrid, pero dentro del campo se vio rivalidad sana entre jugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid. Yo vi un juego duro, pero como es normal al final un partido de este calibre, que hay muchísima tensión, se juega muchísimo, y yo además de patada y de blocaje y de juego duro, yo no vi ninguna falta de juego limpio. Yo creo que se comportaron como debieron, y al final el resultado y al final pues eso, todo lo que engloba la afición, lo caliente que estaba el partido, bastante bien se dio, yo creo. Bueno, esto fue la escena al final del partido, cuando ya prácticamente el estadio Vicente Calderón estaba vacío de gente y quedaban los aficionados del Real Madrid en la grada, que pidieron que salieran los jugadores del Real Madrid, y lo hicieron de esta forma, dejando además esas 2 banderas con el escudo del Real Madrid en el césped del Bernabéu. Antes de empezar el partido, Antonio, hubo un tifo en el Vicente Calderón que era una contestación al que se vio en el Bernabéu en la ida, cuando, bueno, pues los aficionados del Atlético de Madrid se sintieron un poco maltratados, cabreados, indignados por ese "decidme qué se siente", y el tifo del Vicente Calderón, la respuesta fue "se siente orgullo", ¿no? Sí, sí, es verdad, se siente Aquí lo orgullo. estamos viendo, Antonio, se siente de no Sí, ser como vosotros, eso. orgullosos de no ser como vosotros. Luego en el fondo sur había también una pancarta, como bien dice, que ponía "que se siente orgullo", que por cierto estuve hablando con los dos chavales que lo colocaron, decían que con autorización del club, y pues eso, pues al final ahí vemos la derecha, como está justo debajo de vosotros,
Y pues una forma de contestar al final al tifo del Bernabéu tan polémico y al que tanto bombo se le dio. Y yo creo que al final eso va un poco en la tónica que venimos hablando, que una vez unos pican, al otro se devuelve y al final pues esto es fútbol, pero así debe ser, siempre con deportividad y con mensajes que tampoco ofendan a nadie. Orgulloso de no ser como vosotros. O a lo mejor sí, o a lo mejor se refiere un poco a la forma de vivir el fútbol y a la forma de comportarse con el rival, a lo mejor de mirarlo un poco por encima del hombro, sobre todo los aficionados y algunos jugadores como hemos visto en las ruedas de prensa previa al derbi. Bueno, aquí estamos viendo el momento en el que los jugadores del Real Madrid con esas dos banderas en el vestuario del Vicente Calderón lo celebran, luego salieron y las pusieron en el césped. Este es el mosaico orgullosos de no ser como vosotros, respuesta de los aficionados del Atlético de Madrid a los del Bernabéu por ese tifo de la ida, y ese es, insistimos, el momento también en el que Nacho y Sergio Ramos dejan esas banderas del España y del Real Madrid con los escudos del club. Bueno, pues Antonio, todo esto ha sido un poco lo que ha sucedido extrafutbolísticamente en un derbi en el que el Real Madrid consiguió la final. Tan solo decirte, Antonio, y preguntarte, justo finalista el Real Madrid, dio la talla el Atlético de Madrid, ¿hay que estar orgullosos de este Atlético de Madrid? Por supuesto, orgulloso de largo, vamos, han jugado bastante bien, lo han hecho muy bien en Liga, han remontado 9 puntos al Sevilla y en Champions ya ni te digo. Les pecó, es verdad que les pasó factura el partido de ida sobre todo, pero el Madrid es justo finalista sobre todo por eso, por el buen partido que hizo en el Bernabéu, salió a morder y al final, pues, aunque el Atlético apretara muchísimo y se pusiera incluso con 2-0 y diera ese paso atrás que le condenó con el gol de Benzema, pero sí, orgulloso y justo finalista, las dos cosas, es compatible. Bueno, pues esto es lo que sucedió en el Estadio Vicente Calderón, en las gradas, en el vestuario, en el césped, no futbolístico, sino extrafutbolístico, las banderas del Real Madrid que dejaron en el césped en el último derbi Champions en el Vicente Calderón, y lo que sucedió con ese tifo en la grada. Con la opinión, con la información de Antonio Moedano, que estuvo allí en el Vicente Calderón. Ahora nos gustaría, ustedes, que nos dijeran qué piensan de todo esto que hemos comentado y lo que sucedió en el Calderón. Y como siempre les decimos, nos dejan esos comentarios en nuestro canal de Punto Pelota en YouTube, en Punto Pelota Tú. Y si les ha gustado este vídeo, pues ya saben, nos dan un me gusta.